Ciudadanos tenemos que hablar de Indiana Jones. Hace no mucho salió una nueva película de Indiana Jones, Dial of Destiny, y para esa ocasión Disney Plus sacó las películas clásicas. Las volví a ver y consideré que era relevante para este video hablar sobre esta trilogía porque simplemente es una trilogía muy épica. George Lucas tiene su Star Wars, Peter Jackson tiene El Señor de los Anillos y Steven Spielberg tiene la trilogía de Indiana Jones. Entonces vamos a hablar de daticos que ustedes tal vez no se sepan y definitivamente vamos a hablar también de lo que me parece en las películas. Entonces, comencemos. Indiana Jones es el hijo del matrimonio de George Lucas y Steven Spielberg. George Lucas comenzó a escribir la película y Spielberg fue quien la dirigió y la llevó a cabo. Cuando George Lucas estaba escribiendo esta película, tenía un perrito que se llamaba Indiana, que fue quien inspiró al personaje de Chewbacca, pero George Lucas decidió que este era el nombre que le tenía que dar a este personaje. También le pidió ayuda a su buen amigo Lawrence Kasdan, quien escribió El Imperio Contraataca, y Lawrence Kasdan había llamado al personaje Indiana Smith, pero Spielberg le parecía que el nombre se parecía mucho al nombre de esta película, entonces se decidió por el nombre de Indiana Jones. ¿Se acuerdan de esta escena? Cuando a Indy lo persigue la piedra, es una de las escenas más icónicas de Indiana Jones e incluso del cine, porque hasta los Simpsons le hacen parodia. Esta escena iba a ser muchísimo más corta, pero Spielberg insistió que la rampa que llevaba a la piedra fuera más larga, y vemos realmente el peligro en el que está. Danny DeVito, actor que conocemos famosamente por El Pingüino, por El papá de Matilda y muchos papeles más, originalmente iba a ser Sala, el buen amigo egipcio de Indiana Jones. Pero por problemas de conflicto y también por problemas de dinero, el papel fue a John Rhys Davies, quien también famosamente es Gimli del Señor de los Anillos. Como les dije, George Lucas tuvo mucho que ver con la primera entrega de Indiana Jones, Cazadores del Arca Perdida. Y una vez entran al Pozo de las Almas, es decir, donde tienen que encontrar la verdadera locación del Arca Perdida, entre todos esos jeroglíficos aparece este, que es un pequeño cameo de R2-D2 y C-3PO. Y en Cazadores del Arca Perdida, una muy fea intoxicación afectó a todo el cast y a todo el crew, excepto a Steven Spielberg, que muy inteligentemente y Harrison Ford estaba peligrosamente deshidratado y estaba muy cansado. Y en la escena de persecución tenemos una de las escenas más icónicas de la película, que Harrison Ford le dispara a un espadachín. Originalmente esta escena iba a hacer que Indiana Jones sacara su icónico látigo y le sacara la espada del espadachín, pero él estaba tan cansado que simplemente dijo, ¿le puedo disparar? Y así quedó en el corte final. Yo considero que Indiana Jones y el Arca Perdida es una de mis películas favoritas, simplemente por esas escenas tan icónicas, pero también tiene ese sentido de la aventura que inspiró a tantas otras películas e incluso videojuegos. Entonces le vamos a dar 5 sombreros de 5 posibles sombreros. A la siguiente, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. El personaje de Short Round, también conocido como Ke-Huy Quan, también conocido como Waymond en Everything Everywhere All at Once o Data de los Goonies, fue descubierto completamente por accidente, porque él ni siquiera hizo la audición para el papel. ¿Se acuerdan del jeroglífico? Este no es el único homenaje a Star Wars, porque el club donde entra Indy en Hong Kong se llama Club Obi-Wan. Hello there. Originalmente esta película se iba a llamar Indiana Jones y el Templo de la Muerte. Digamos que George Lucas y Steven Spielberg no estaban en un buen lugar espiritualmente y entonces los escritores decidieron cambiarlo. A pesar de que Cazadores del Arca Perdida tuviera escenas como esta, que eran bastante traumáticas para los niños, esta película por sus imágenes perturbadoras es la responsable porque exista esta clasificación. Es decir, no era lo suficientemente violenta para que fuera una clasificación R, pero no era tanto para niños como para que tuviera una clasificación PG. Y por último, la escena del puente colgante fue filmada en una sola toma. Este sujeto, responsable por la toma, cuenta que toda la secuencia requirió de 13 cámaras y tenían solo una oportunidad para grabar ese puente colapsando. La verdad, el Templo de la Perdición no me parece tan chévere, definitivamente es culpa de esta señora, pero igual me parece chévere que fuera como una precuela y también pues tiene el personaje de Short Round. Oiga señora, usted le dice Dr. Jones. Indiana Jones y la Última Cruzada. Spielberg para esta tercera escena tenía una idea muy buena, que era presentar al padre de Indiana Jones. Y por su lado, George Lucas tenía la idea de hacer algo sobre la leyenda arturiana y hacer una historia sobre el Santo Grial. Y logran sacar este clásico, que me parece una película muy infravalorada. Harrison Ford se encargó él mismo de elegir a River Phoenix como la versión más joven de Indiana Jones, pues él consideraba que River era un actor muy capaz y además había hecho de su hijo en una película anterior.
Para el papel de Henry Jones, es decir, el padre de Indiana Jones, se consideraron a unos actores de peso pesado, leyendas de la época dorada de Hollywood tales como Laurence Olivier y Gregory Peck. Pero Spielberg era muy fan de las películas de James Bond, especialmente de las películas con Sean Connery, entonces parte del guión estaba pensado para él. Aún así, él quería que Laurence al final, pero lamentablemente Laurence Olivier estaba muy enfermo y murió el mismo año que salió la película, en 1989. El actor Julian Glover, quien interpreta al hombre de negocios Walter Donovan y también el antagonista de esta película, no es la primera vez que hace de villano. También aparece como el general Beers en El Imperio Contraataca y otros lo reconocerán como el Grand Master Pycelle de Game of Thrones. También él decía que no le convencía mucho su acento americano, a pesar de que todos le dijeran que estaba haciendo un excelente trabajo. Un par de cosas reales fueron incluidas en la película. Henry Jones revela que el nombre de Indiana se lo robó al perro de la familia. Como les dije en el primer dato, el nombre de Indiana viene del perro de George Lucas. Adicionalmente vemos en el prólogo, vemos que el joven Indiana Jones se pega él mismo con el látigo en el labio y es por eso que tiene esa cicatriz. Pero esto fue resultado de un accidente automovilístico en el cual Harrison Ford resultó con esa herida. George Gibbs, el supervisor mecánico de los efectos especiales, dice que esta fue una de las películas que más le costó en su vida, pero eso también fue porque él se lo buscó. Verán, en esa famosa escena que Indiana Jones está persiguiendo al convoy a caballo y que hay un tanque, Gibbs tenía la idea de ir a un museo y rentar un tanque de la Primera Guerra Mundial, pero él dijo como, no, es mucho problema, y terminó construyendo un tanque para esta escena. Lo construyó y fue enviado por barco al Valle de Almería, a donde tenían que filmar. Aún así sabemos que valió la pena. Conciudadanos, yo considero que esta película está increíblemente infravalorada. Aparte que la película anterior como no me gusta tanto, y esta me parece que es más la receta original de Indiana Jones. Me parece que son clásicos indiscutidos del cine, y si no se las han visto, por favor vayan a Disney Plus y véanselas. Se van a arrepentir. Pero bueno, conciudadanos, hasta aquí el video de hoy. Yo soy Antonio for President. No se les olvide suscribirse, darle like y darle a esa campanita. Y hasta el próximo video. Bye.